Amén. Le decía que usted es un testimonio vivo porque yo recuerdo, ahí está mi esposa, mi niña, que nosotros veníamos aquí hace 6 años, 7 años, 6, 7 años. Veníamos al hotel que está al lado de la Plaza de Toros. Nos reuníamos ahí, veníamos y lo mismo, a mi esposa cantaba, a mí me tocaba predicar y mi hija dormía porque era bebé y dormía ahí. Y había veces que llegábamos al hotel y me tocaba predicarle a mi esposa y a mi hija, y mi hija se dormía. Fíjese cómo era el nivel, se dormía. Y ahora ver esto es glorioso, es glorioso. Amén, es glorioso. Usted, le vuelvo a repetir, es un testimonio vivo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Dios ha puesto sus ojos sobre esta ciudad y usted es parte activa del milagro de Dios, porque sus ojos van a ver la multiplicación, sus ojos van a ver el despertar, el despertar potenciado, porque la iglesia ya está despierta aquí. Y déjeme decirle algo, porque me ha pasado, aunque usted no lo entienda, y aunque usted no lo vea, incluso aunque usted no lo crea, el Señor va a actuar aquí. Amén. Entonces, yo siempre cuando comparto ahí en Burgos, suelo decir, ¿sabe usted en dónde estamos? ¿Sabe usted lo que estamos hablando? ¿Sabe usted lo que Dios nos quiere transmitir en este tiempo? ¿Sabemos en qué tema estamos? ¿Alguien me lo puede decir? Nelson no vale, ni Natalia. La armadura de Dios, sí, bueno, sí. Estamos tratando el carácter de Dios como general. Como general. ¿Hay alguien aquí que hizo el servicio militar? Hizo el servicio militar, ¿verdad? ¿Qué es un general? Es la máxima autoridad. La máxima autoridad. Cuando un general habla, todos los demás se callan. Y algunos ni respiran, porque se ponen así. ¿Verdad? Cuando un general viene a visitar a un destacamento, a un pelotón, a cualquier sitio donde haya militares, yo le puedo decir con conocimiento de causa que eso causa una revolución en el sitio, porque dicen, hoy es domingo, ¿verdad? Dicen, el martes va a venir el general de división de Burgos, y eso se pone, empiezan a limpiar, empiezan a barrer, empiezan a fregar, empiezan a ordenar los papeles, vienen todos con el uniforme más nuevo que tengan, infinidad de cosas, porque se supone o se entiende que el general es la máxima autoridad y todos quieren estar en perfecto estado de revista, lo que se llama tener el mejor uniforme, estar, el que no se duche ese día se ducha, ¿verdad? Vamos, lo que le quiero transmitir es que cuando viene un general a nivel humano, todos quieren parecer perfectos, todos quieren parecer sin mancha, todos quieren parecer sin fallas. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema de la sociedad, ese es el sistema que por las diferentes circunstancias fuera de la iglesia se vive. Ahora, dentro de la iglesia, yo quiero hablarle de esto, dentro de la iglesia, pero para que tengamos una referencia le mencioné esto de lo que pasa en el campo humano. Y yo quiero que me acompañen, por favor, vamos a entrar al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. En la Biblia, explícitamente el Señor no se presenta como un general. No se presenta como un general diciendo, como por ejemplo, Él dice,
yo soy Jehová Nisi, por ejemplo, ¿no? Nuestra bandera. O Jehová Rafa, nuestro sanador. O Jehová Shalom, Dios es nuestra paz. Esos son términos o nombres explícitos de Dios. Pero un nombre explícito como general no existe. Hay otro que dice, y yo soy Jehová Sebaot. Y la primera vez que aparece ese término está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Es la primera vez que Dios se presenta así. Y dice, y todos los años aquel varón subía a su ciudad a adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos. Esa es la primera vez que el Señor se presenta como el general de un ejército. Pero fíjate que no dice como Jehová del ejército, dice de los ejércitos. Eso me quiere decir a mí que hay más de un ejército y ahora lo vamos a ver. Porque yo creo que es importante, porque como le decía al principio, usted y yo somos testimonios vivos de la gracia de Dios. Amén. Pero al ser testimonios vivos de la gracia de Dios, nosotros tenemos que conocer, entender, asimilar, trabajar y obedecer la estructura del reino. ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo llegó, cuando empezó a predicar? ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que antes el reino de los cielos estaba lejos y ahora está cerca. Entonces, ¿y un reino de qué se compone? A ver, vamos a hacer rapidito. ¿Un reino de qué se compone? De rey. ¿De qué más? De una corte. De un poder de gobierno y un poder militar y el pueblo, ¿sí o no? Así es, la estructura, más o menos. No vamos a entrar aquí porque no nos interesa. Pero vamos a ver, entonces hay una estructura y nosotros tenemos que conocer esa estructura. Si no conocemos esa estructura, vamos a hacer como nos dice Santiago, no sabemos a dónde vamos, ni a quién seguimos, ni a quién oímos. Y cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier autobús nos viene bien. Y cualquier filosofía nos viene bien. Y cualquier consejo nos viene bien. Y cualquier prédica nos viene bien. Porque no sabemos a dónde vamos. Pero si sabemos que estamos en el reino, la palabra de Dios nos declara y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y esa añadidura también conlleva saber a dónde voy, saber quién soy, saber a quién escuchar, ¿vale? Entonces aquí el padre de Samuel viene a ofrecer un sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y es interesante porque a mi forma de entender, en el libro de Samuel, capítulo 17, es donde nosotros podemos ver de una forma muy, vamos a decirlo así, muy impactante, que marca un antes y un después a este Jehová de los ejércitos. Usted le va a ver cómo actúa Jehová de los ejércitos. Y usted, al ver cómo actúa Jehová de los ejércitos, va a ser consciente de lo que Dios le está demandando en este momento de su vida. Porque cada uno de nosotros estamos en una etapa de nuestra vida, ¿sí o no? Unos están quizá guerreando, otros están descansando, otros están en la cueva, ¿se acuerda? Otros están en el arroyo esperando que los demás guerreen, pero déjame decirte algo, todos tenemos botín. Todos tenemos botín, todos tenemos recompensa. Porque acuérdate de los obreros de la última hora, ¿te acuerdas de eso?
¿Te acuerdas que unos empezaron trabajando un montón, desde primera hora, ¿verdad? Y luego llegaron otros a la segunda hora, a la tercera hora, y otros llegaron cuando ya se estaba terminando el trabajo. Y cuando llegó la hora de soltar la pasta, de soltar el dinero, el Señor le recompensó a todos por igual. Cada uno de nosotros podemos vivir etapas, pero la gracia de Dios es para todos, así que gloria a Dios. Pero también, mencionando esta historia, te lo recuerdo, esta historia que seguro lo has leído, y el que no lo ha leído, pues se la cuento rápidamente. Dice que David estaba ahí peleando y conquistando un montón de ciudades, liberando a Israel y tal. Y dice que en un momento dado salió a la guerra y vinieron los amalecitas y se llevaron a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y cuando volvieron al campamento, vieron que estaban viudos y solteros. Algunos se alegraron, otros no se alegraron, y fueron a batalla, fueron a volver a traer a las mujeres. Era tal la desesperación que querían apedrear a David. ¿Se acuerda? Eso está en Samuel. Y dice que fueron a la guerra y que querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque lo que más amaban, la esposa y los hijos, se los habían llevado. Y en ese momento David dice que se fortaleció en su Dios, se fortaleció en el Señor, ahí encontró. Y a eso me refiero. Puedes estar en cualquier etapa de tu vida, puedes estar en cualquier momento de tu vida. Estás bien, estás mal, estás regular, estás escondido. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nos fortalezcamos en nuestro Dios. Y el Dios que hoy se quiere mostrar es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Jehová que te instruye, que te capacita y que te lleva a la victoria, que te lleva a la batalla. Amén. Y vamos a ir revisando en este capítulo 17, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, cómo es que el Señor actúa. Hay tres, te voy adelantando, hay tres niveles de guerra. Hay tres campos de batalla. Seguramente lo has escuchado muchas veces. Hay tres campos de batalla. Y vamos a ver, voy a ir leyendo rapidito, te pido que me acompañes con la vista. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Mira, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. Del versículo 1 al versículo 8, para no aburrirte mucho, nos habla de un enfrentamiento, de una guerra. ¿Cuántos saben que estamos en medio de una guerra? Y no hablo de la de Ucrania con Rusia, ¿vale? Estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra. Y en el ejército se suele decir que guerra avisada no mata gente. También se suele decir que soldado no preparado va a la muerte. Entonces, tenemos que ser conscientes de la batalla que estamos librando. Tenemos que ser conscientes del momento actual que estamos viviendo. La iglesia está en medio de una guerra. La iglesia. Porque si tú miras alrededor, si tú miras el estado actual de las cosas, ¿cómo está la sociedad? Está en decadencia, está en degradación, ¿verdad? Si tú miras el estado de la política, ¿cómo está? Está fatal. Si tú miras el estado económico, tampoco es para tirar cohetes. Estamos en medio de una guerra. Ahora, el mundo está arrastrando
O, bueno, vamos a ser claros, Satanás, con todas sus redes de mentira, está arrastrando a la sociedad hacia la banalidad, hacia la promiscuidad, está arrastrando hacia la manipulación. No sé si, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Todos los medios de comunicación, ¿a dónde están enfocados? Redes sociales, televisión, todo tipo de espectáculo, todo tipo de ocio. ¿Hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia la promiscuidad, hacia el sexo, hacia que la gente, los jóvenes, los adolescentes no tengan una perspectiva de futuro. Todo es inmediato. Han creado ya una sociedad nativa. Eso quiere decir que ya, por ejemplo, ellos sin el móvil no pueden vivir. Hemos visto en las noticias, cuando hace poco salió una noticia que a un jovencito la madre le cortó el wifi, ¿verdad? Le prohibió el wifi. ¿Qué pasó con el muchacho? Los mató. Así está el estado actual de la sociedad. Así es como estamos viviendo. Y eso es una muestra de que Dios, porque la palabra de Dios es clara, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no tiene que darnos miedo y decir, uy, Dios mío, ven pronto, que también. No busquemos la salida fácil. No busquemos la salida fácil. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha metido en esta guerra. Pero si nos ha metido en esta guerra es porque Él nos va a dar la victoria. Él nos ha dado la victoria. ¿O usted cree que el Señor es tan malo que le coge y le tira en medio de una batalla, en medio de una guerra y le dice, sal como puedas? No. Porque Él dice que Él no permite que seamos sometidos a una prueba más de la que nosotros podamos soportar. Así que yo te hago una pregunta. ¿Tú estás en medio de una prueba? ¿Estás en medio de una batalla? ¿Quién está? Levante su mano. Yo levanto las dos. Ahora, tenga la mano levantada. Tenga la mano levantada. ¿Usted cree que el Señor le está mirando? Sí, ¿verdad? Usted está diciendo al Señor, yo estoy en medio de una guerra. Y el Señor sabe qué le dice. Yo soy fiel y yo no te meto en algo que tú no puedas soportar. Yo soy fiel y no te meto en algo que tú no puedas vencer. Yo soy fiel y yo no voy a permitir que tus enemigos coman tus carnes. Porque aunque caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otro lado, no van a poder contigo. No van a poder contigo. Créelo, hermano. Créelo, hermana. No van a poder contigo, no porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos guapos y altos como yo, no por eso. ¿Por qué se ríe? Mira, Señor, no se ríe, hermano, estoy hablando en fe y usted No, a ver, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros tengamos algo especial, simplemente por la gracia de Dios. Si tú te aferras a la gracia de Dios, tú puedes caminar como un victorioso, como un vencedor, solo por la gracia de Dios. La gracia de Dios, no la grasa, ¿vale? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que te lleva a los pastos verdes. Es la que te planta como un árbol junto a corrientes de agua. La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido del Señor. El favor inmerecido de que aunque yo era pecador, aunque soy pecador, aunque me equivoco, aunque muchas veces miento, aunque muchas veces caigo, aunque muchas veces mis limitaciones me hacen ver como una cucaracha aplastada, el Señor me ama. Porque muchas veces nos vemos como cucarachas aplastadas, ¿sí? Y muchas veces actuamos como cucarachas aplastadas. Pero el Señor nos ha metido en una batalla, o estamos en medio de una batalla, en medio de una guerra, y Él quiere que salgamos fortalecidos y confiados y forjados como soldados, como guerreros. Amén. ¿Está conmigo o no? ¿Está de acuerdo? Satanás ha tejido una red de mentiras
que nos limita. Que muchas veces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, cómo el mundo se está desmoronando, nuestra alma empieza a afligirse, nuestra alma empieza a preguntarse, empieza a inquietarse. Pero de ahí tiene que salir esa declaración que hizo también el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? Confía en el Señor, porque aún he de alabarle. ¿Cuántos tienen alabanza todavía para el Señor? Tienen todavía alabanza, ¿verdad? Todavía hay alabanza, todavía hay cántico en nuestro corazón. Entonces, cada vez que te sientas así, cada vez que sientas que el mundo, que el peso del mundo está sobre tus hombros, empieza a alabar, empieza a cantar, empieza a declarar palabras sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hijo, sobre el esposo ese tan rebelde que tienes. Empieza a declarar sobre la esposa llorona que tienes, empieza a declarar. ¿Hoy tienen matrimonios? No, la próxima semana van a ser sanos de eso, ¿vale? Ahora, quiero que me acompañe, por favor, vamos a seguir viendo, como le digo, estamos en medio de una batalla de diseños, hay un diseño, hay un reino anti-Dios. Todas las políticas económicas, culturales, sociales, todo eso está apuntando a un sistema anti-Dios. No sé si se está dando cuenta. Todo está apuntando a eso. Y el reino de los cielos, el reino que viene aquí a morar sobre nosotros, pone como prioridad a Dios. Por eso muchas veces nosotros, puede ser, no sé si a ti te pasa, a mí me suele pasar, muchas veces no tengo ganas de venir a la iglesia. No tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la palabra. No tengo ganas de conectarme al Zoom por las mañanas. No tengo ganas de venir a primeros pasos. Pero es que estás en una guerra, en una batalla. ¿Tú crees que en medio de la guerra, la batalla, los soldados tienen ganas de batallar? No. Ni Rambo. ¿Has visto a Rambo? Ni Rambo tiene ganas muchas veces. No vean Rambo, vengan aquí a orar, ¿vale? Entonces, es normal no sentir ganas. Es normal. Y ahí yo quiero apuntar. Una de las cosas que yo quiero apuntar en esta mañana es que muchas veces nosotros, y escucha bien por favor, muchas veces nosotros asumimos que Dios me ama, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y como Dios me ama, me va a bendecir. Así que no importa. Muchas veces no somos conscientes de esto, pero inconscientemente actuamos así. Como Dios me va a bendecir, pues yo no me tengo que esforzar, porque igual Dios me va a bendecir. Muchas veces no tenemos ese pensamiento consciente, pero actuamos inconscientemente así. Y te voy a decir por qué. Fíjate, te voy a contar rápidamente. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Verdad? ¿Qué pasaba? El ejército de los egipcios estaba detrás de ellos y llegaron a un mar, ¿verdad? ¿A qué mar era? ¿Al mar muerto, al mar rojo? Al mar rojo, ¿verdad? Llegaron al mar rojo y estaban entre la espada, la pared no, el mar, la espada y el mar. Estaban entre la espada y el mar. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová. Ya se me perdió. Pero está en la Biblia, no te estoy contando historias de Disney, ¿vale? Ellos clamaron a Jehová. Ellos dicen que clamaron a Jehová y el Señor les dice, literalmente le dice a Moisés, ¿qué hacéis orando? Levántate. Camina por aquí, por allá, pon tu vara en medio del mar y el mar se va a abrir. Y dice que ellos pasaron en seco. ¿Te acuerdas de esa historia? Amén, gloria a Dios. ¿A cuántos el Señor les ha hecho pasar por lo seco? Amén. ¿Ha habido situaciones complicadísimas en tu vida? Difíciles en tu vida y el Señor te ha hecho pasar por lo seco. Amén. Un testimonio rapidísimo porque yo sé que va a encender tu fe. Mi hija estudia
danza a nivel profesional. Ella está en primero de profesional. Y ella tiene una lesión. No, bueno, la tenía en el nombre de Jesús. Tenía una lesión que el año pasado le hizo estar parada casi 5 meses. No pudo hacer nada. Aún así aprobó y aprobó con altas notas. Este año esa lesión volvió a aparecer y ella se bajoneó y nosotros como padres pues la consolábamos, le decíamos que todo iba a salir bien, oramos por ella. Y ella estaba cojeando y no recuerdo si fue el viernes o el sábado de la semana pasada, con su líder de adolescentes, le contó. Y yo subí a la parte de arriba de la iglesia ahí en Burgos y los encuentro a los dos y ella estaba llorando. Y le pregunto qué pasó y no podía ni hablar. Y dice, es que Santi, el hijo de los pastores Sandra y Rubén, oró por mí y ya no me duele. Ya no me duele. Y ahí está. Cuando el Señor te mete en una batalla, cuando el Señor te mete en un problema, en una circunstancia, el Señor te saca de ahí. El Señor te saca de ahí, pero quiere forjar tu fe. Quiere forjar tu fe. Y yo sé que eso, para ella, en los momentos difíciles y en los momentos complicados que va a atravesar en su adolescencia, en su juventud, cuando tenga que decidir, porque ella va a tener que decidir seguir o no seguir al Señor, el Espíritu Santo le va a traer, como la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que nos va a recordar todas las cosas y le va a recordar lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. ¿Amén? Le va a recordar. Y parece una tontería, pero le va a recordar y le va a decir, ¿te acuerdas aquella noche cómo yo operé sanidad en tu vida? Así es el Señor, cuando te mete en una batalla, cuando te mete en una refriega, el Señor es bueno y misericordioso. Continúo. Y estábamos cuando el pueblo estaba pasando por lo seco. Eso es pasar por lo seco. Tienes un montón de problemas y el Señor viene, interviene milagrosamente y pasas por lo seco. ¿Qué pasa con ese pueblo? Ese pueblo que pasó por lo seco, que después vemos en la Biblia que recibió aguas salutíferas, que después fue a un oasis, después recibió el maná, después recibió el agua de la peña de Oreb, después recibió la carne. Estoy hablando de memoria, así los capítulos. Después de eso dice que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Y entraron Josué y Caleb, ¿por qué? Porque tenían un espíritu diferente. Entonces, en medio de una batalla, en medio de una guerra, Dios te puede hacer que tú atravieses por lo seco. Y lo va a hacer porque nos ama. Pero ¿sabes una cosa? Que te puede servir por la misericordia de Dios para salir de un problema. Tu oración te puede servir para que tu hijo, el descarriado, venga a casa. Tu oración puede servir para que tu esposo, el rebelde, venga a casa. Puede hacer que tu esposa, la llorona, la quejosa, ahí me voy a meter más con las mujeres. Mentira. Luego no me invitan más. Puede hacer que transforme el lamento en baile por la misericordia de Dios. Pero tú te vas a conformar ahí, como el pueblo de Israel se conformó en ver milagros, en ser partícipe de milagros, en recibir bendición. Pero ¿sabes qué marcó la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Josué y Caleb? Que cuando las noticias malas abundaban, que cuando los demás, los 10 espías decían, eso es imposible, ahí no se puede, es muy grande, hay gigantes, el evangelio no va a prosperar, la gente no nos escucha, no, ¿para qué Zoom? ¿Para qué primeros pasos? ¿Para qué principios del reino? Eso no vale, eso no sirve. En medio de eso tú tienes que levantar tu voz y decir, yo voy a conquistar lo que Dios ha designado para mí. En medio de todas esas malas noticias, en medio de esas voces que te quieren opacar la fe,
que te quieren hacer cambiar de visión, que te quieren hacer cambiar de opinión. En medio de eso, tiene que levantarse tu voz de fe y decir, como dijo Josué y Caleb, nos los comeremos como pan. O como tortitas a los que no le gusta el pan. ¿Vale? Nos los comeremos como pan. Y va a haber limitantes en nuestras propias vidas. Va a haber preguntas. Va a haber cuestionamientos. Para las orejas. Va a haber personas. Va a haber actitudes de personas. Va a haber injusticias. Que se levanten y nos digan, es difícil, es imposible, hasta aquí he llegado. Pero en medio de eso, tú tienes que levantar tu voz, tienes que levantar tu voz y decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pronto auxilio, Él lo prometió, Él lo hará, porque Él es fiel, el que empezó la buena obra en nosotros, será fiel en completarla. Amén. Estamos en proceso, todos estamos en proceso. Te tengo una noticia, todos estamos en proceso, nadie ha llegado todavía. Ni siquiera Pablo, como dice Pablo, dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. No pretendo deciros algo a lo cual yo ya soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, desaprendiendo, me proyecto a lo que está por delante y prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Esa es la meta. Amén. Mira, la diferencia entre mi oración puede servirme o ayudarme a tener un beneficio, tomo una actitud de guerrero y camino y conquisto. Muchas veces nosotros utilizamos o pretendemos utilizar a Dios como un cajero automático. Cajero automático, ¿cómo funciona? Aquí no se paga con tarjeta. Ayer me pasó eso. Aquí no se paga con tarjeta y tengo que buscar un cajero. Busco el cajero, meto la tarjeta, obtengo el dinero y ahí se quedó el cajero. Muchas veces pretendemos que Dios es así y Dios no es así. Dios no es como la lámpara de Aladino, que le frotas 3 veces y sale y te concede 3 deseos. No, así no es el Señor. El Señor es un general. Y los generales, lo que hablan, lo que dicen, se tiene que cumplir. Lo primero que nos encontramos en Génesis, ¿qué es? Que dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y yo te invito a que me acompañes con un poco de imaginación. ¿Tú crees que la luz dijo, no, Señor, es que todavía tengo sueño? ¿O tú crees que la luz dijo, es que hoy es sábado, hoy es domingo, voy a dormir hasta tarde, ¿para qué voy a ir a la iglesia, Señor? ¿O tú crees que Él dijo, o crees que la luz dijo, yo estoy cómodo así, hasta aquí he llegado, no quiero alumbrar más? No, la voz del general es, hágase la luz, y la luz se hizo. Lo mismo te dice a ti, sé luz. ¿Qué vas a hacer? Ser luz. Esa es la voz de un general. La voz de un general no se cuestiona. La voz de un general no se discute. La voz de un general no se, yo lo haría mejor. O podría hacerse así. ¿No? La voz del general se obedece. Tenemos que cambiar, me incluyo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de Dios, genio de la lámpara, a Dios general. El Señor no está aquí y hay personas que nos visitan hoy por primera vez. ¿Sí? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios no es o no se adapta a lo que yo necesito aquí. Porque la palabra es clara. Él dice, construye tesoros en el cielo.
y no construyas tesoros aquí en la tierra, porque la tierra se va, se termina. Se suele decir, ¿no? Dice, va a ser el más rico del cementerio. Porque todo se termina, todo se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice que el que persevera en el Señor permanece para siempre. Y la palabra de Dios, Romanos 6:8, dice que el que se preocupa de lo material, de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que te da estatus, el que se ocupa de eso, el que se ocupa y se preocupa de eso, dice que obtiene muerte. Y es verdad. Los millonarios no pueden comprar vida, pueden comprar todo, pero menos vida. Cuando les llega la hora, les llega la hora y se acabó. Eso dice Romanos 6:8. El que se ocupa de lo efímero tiene muerte. Dice, más el que se ocupa del Espíritu tiene vida y paz. Eso dice mi versión, igual difiere de tu versión. El que se ocupa del Espíritu tiene vida y paz. Y esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia entre que mi oración me llene de bendiciones y mi búsqueda de Dios, mi búsqueda de un espíritu diferente me lleve a ver la gloria de Dios. Porque Moisés está en el monte y le dice al Señor, Señor, porque Dios estaba ya cansado, estaba cansado del orgullo y de la prepotencia de los judíos, y les dijo, mira, te quedas ahí, yo te voy a mandar un representante, te voy a mandar un ángel, y con el ángel van a ir hasta la tierra prometida, porque yo ya estoy cansado. Me tenéis hasta... No te imagines más. Me tenéis hasta... Voy a mandar a mi ángel y mi ángel los va a acompañar. Moisés le dice, Señor, si tú no vienes con nosotros, yo no me muevo a ninguna parte. Y tienen ahí un plan de intercesión, ¿verdad? Y le dice, vale, haré como tú digas. Y le dice, Señor, una cosita más. Si he hallado gracia ante tus ojos, déjame ver tu gloria. Y eso marca la diferencia. Él estaba pidiendo algo. Estaba pidiendo la compañía de Dios. Muchas veces nosotros estamos pidiendo algo, estamos pidiendo un milagro en nuestro matrimonio, un milagro con nuestros hijos, un milagro en nuestra economía, un milagro en nuestra iglesia, un milagro en nuestra forma de ser. Estamos pidiendo milagros, ¿sí o no? ¿Cuántos están pidiendo un cambio al Señor? Amén, gloria a Dios. Estamos pidiendo algo que el Señor traiga a nuestras vidas. Y muchas veces podemos obtener eso y el Señor viene y nos lo da. Y ahí nos quedamos. La diferencia está entre querer ver la gloria de Dios. No solo me basta con tu bendición, Señor. Yo quiero verte a ti, yo quiero ver tu gloria. Quiero percibir tu gloria. Quiero vivir en tu gloria. Y eso marca la diferencia. Eso te lleva a conquistar la tierra prometida. Porque los demás se conformaron con pasar el desierto y ser saciados. Cuando tenían sed, tenían agua. Cuando tenían hambre, tenían maná. Pero no llegaron a la tierra prometida. Puedes disfrutar de bendiciones, porque Dios es bueno, pero tienes que llegar a tu tierra prometida. ¿Y cómo se llega a tu tierra prometida? Escuchando y obedeciendo la voz del general. Porque nosotros no somos como las personas que utilizan a Dios solo una vez al año, ¿verdad? Una vez al año, Semana Santa, dejan de comer carne. Algunos no se duchan. Bueno, eso pasaba en Ecuador. Mi abuelita decía, no te duches porque te vas a convertir en pescado. La cara no es por eso, ¿vale? No es que me vaya a comer. ¿Por qué se ríe? Yo no sé por qué se ríe. Bueno, mira, en medio de esta guerra se van a levantar gigantes. El versículo 8 nos dice que Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué te has puesto en orden de batalla? Y muchas veces en medio de esta guerra, en medio de esta batalla, vas a escuchar voces que te van a decir, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué caminas? ¿Para qué avanzas? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a aprender? ¿Para qué vas a ser ministrado? ¿Para qué vas a pasar delante? ¿Para qué vas a ofrendar? Muchas veces en medio de esta batalla se van a levantar voces de gigantes. Y cada uno de nosotros tenemos un gigante.
A mí, yo te confieso, bueno, para los que no me conocen, yo suelo ser muy abierto, me gusta no mostrarme como alguien infalible. A mí me cuesta muchísimo ir a las reuniones de matrimonios. Me cuesta muchísimo. Y gloria a Dios por la ayuda idónea que Dios me ha dado. Me lleva a las orejas. Me lleva a las orejas. Pero muchas veces se van a levantar esas voces. Y cuando se levanten esas voces, la voz de Dios tiene que imperar. Y fíjate que aquí el Señor no está hablando. El Señor todavía no ha dicho nada. Pero este era un ejército que sabía que Dios existía. Era un ejército de israelitas, era un ejército que adoraba, que tenía las fiestas judías, que sabía de la historia del periplo del pueblo de Israel por el desierto. Lo conocían, sabían todo. Porque a los niños judíos desde pequeñitos les hacen memorizar la Torá, desde pequeñitos. Ellos conocían todo. Con eso tenía que haberles bastado, pero sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 11. Y oyendo a Saúl, porque claro, ahí se levantó Goliat y decía, no me servís ni para el arranque, o sea, mandar a cualquiera que yo le voy a vencer, y muchas veces escuchamos esas voces. Y mira la actitud que ellos tenían. Versículo 11 dice, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron gran miedo. Es normal que te dé miedo cuando escuchas esas voces. Pero cuando escuchas esas voces y la voz del general es más fuerte, ese miedo se va. Porque en la presencia de Dios no hay miedo, no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú estás teniendo miedo, si estás teniendo temor, incertidumbre por la situación económica, por el porvenir, por el futuro, si estás teniendo miedo, yo te pido en esta mañana que te acerques al amor de los amores. Ahí vas a encontrar descanso, vas a encontrar paz, vas a encontrar luz, vas a encontrar el abrazo que necesitas. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Versículo 15. Versículo 15. Esto me pareció súper interesante. Dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Había una guerra, había una batalla, había un conflicto, y David, el protagonista de esta historia, iba y venía. Iba y venía. Iba a la guerra, miraba y volvía. Muchas veces nos encontramos en esa estación de la vida. Muchas veces estamos en medio de una guerra. Las obligaciones que creemos que son más prioritarias que la guerra, abandonamos la guerra y nos vamos. Aquí hay una postura. No te estoy diciendo que abandones el trabajo. Luego el pastor Camilo iba a decir, Luis, ¿qué has dicho? No te estoy diciendo que no. Sino que tu trabajo no tiene que ocupar el lugar de Dios. Tu familia no tiene que ocupar el lugar de Dios. Y aquí se van a romper muchos esquemas. Tu familia no puede ocupar el lugar de Dios. Ni la situación que estés viviendo puede ni debe ocupar el lugar de Dios. Porque aquí nos encontramos a David yendo y viniendo, yendo y viniendo. A veces David nos parece muy épico, ¿verdad? Las historias de David nos parecen muy épicas, excepto la de Betsabé. Pero las demás historias de David nos parecen muy épicas. Pero nos encontramos con un ser humano como tú y como yo. Con miedos, con dudas, con el ajetreo del día a día, con el lleva a los niños, trae a los niños, haz la comida, saca al perro, limpia la casa, prepara enseñanza, métete al Zoom. ¿Ves cómo es la vida? No es testimonio, ¿vale? La vida es así, muchas veces estamos de un lado para otro, pero hay un momento en el cual la batalla va a venir enfrente de nosotros. Y esa batalla se presenta así, mira, versículo 16.
Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y lo hizo así 40 días. Hay situaciones que nos van a durar mucho tiempo. Hay situaciones que van a estar todo el tiempo queriendo minar nuestra fe. Hay voces que se levantan recurrentemente. Esto lo pueden, yo leía un libro, ¿no? en donde hablaban de los alcohólicos anónimos, y decían que ellos, aunque estén sobrios durante años, ellos se siguen considerando alcohólicos. Es una de las claves que ellos tienen. Saben que están incapacitados para llevarlo solos, lo saben, pero no se quedan ahí. Y muchas veces nosotros tenemos situación que viene y es recurrente y es cíclica, ¿verdad? Muchas veces aquí en la iglesia nos han hablado de los ciclos, ¿no? Del pecado, los ciclos que una vez y otra vez se repiten. Y aquí venía Goliat durante 40 días. 40 días. Y fíjate la postura, estoy yendo rápido al versículo 21 y 23, dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Esta batalla no es opcional, querido hermano, querido amigo, querida amiga. Esta batalla no es opcional. Tú, una vez que has pisado Tierra Santa, estás en medio de esta batalla. Y el evangelio, el cristianismo, no es color de rosa. No es un cuento de Disneylandia. No es que ahora, a partir de ahora, te vas a subir en un unicornio y vas a cruzar arcoíris, tras arcoíris. No, al contrario, la Biblia nos relata y nos dice que el pueblo de Dios va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para que haya una victoria, ¿qué tiene que haber? Una pelea. Una pelea. Pero esa pelea ya está ganada. Para hacerte un símil, es como cuando me pasó a mí, un buen equipo de fútbol está ganando un campeonato, está en el último partido, está ganando una final, ¿verdad? Y está ganando 7-0 al equipo contrario. Y el entrenador, faltando 2 minutos o 1 minuto para que se termine el encuentro, te dice: Luis, calienta que entras. Vale, yo calenté y entré. Y también fui partícipe de la victoria. Así es el cristianismo. Hay una pelea, hay un partido, hay una disputa, pero el Señor, gracias a Jesús, te hace entrar en los últimos minutos con la victoria asegurada. Pero claro, tienes que estar en el campo, y en algún momento el equipo contrario va a atacar y vas a tener que meter la pata. ¿A que sí, Tito? Vas a tener que meter la pata al balón o a la espinilla del otro, pero vas a tener que meter la pata. Yo metí la espinilla del otro. Me aseguré de que no pasara nada. Así es un símil, es una alegoría al cristianismo. Tenemos la victoria, pero tenemos que entrar al campo de batalla. No podemos quedarnos en el banquillo. Tenemos que entrar en la batalla. Ahora, versículo 21 al 23 dice: y pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. ¿Qué fue lo que hizo David? Dejó su carga. Dejó su carga. No sé qué es lo que te esté cargando en este día, en esta época de tu vida. No sé si es la incredulidad, no sé si es la falta de fe, no sé si son las dudas, no sé si es la vergüenza, no sé cuál sea tu carga. Pero para entrar en batalla tienes que dejar tu carga. Un soldado, para entrar en combate, tiene que ir lo más ligero posible. Tiene que ir lo más ligero posible. Y aunque tú ves que llevan una mochila grande, y aunque tú ves que van con un montón de implementos, los lleva porque son necesarios. Pero si pudiésemos quitarnos eso, no veas cuánto pesa el casco, pesa muchísimo, pero tienes que llevarlo. Pero lo que no es necesario,
tienes que dejarlo. Porque para escuchar la voz del general y para obedecer la voz del general tienes que ser ligero. No tienes que pensarlo tanto. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá no ves, quizá no lo ves, pero es necesario que dejes tu carga para que puedas ser efectivo. Si no dejas tu carga, no vas a ser efectivo. Y lamentablemente vas a ser prisionero de guerra. Y a los prisioneros de guerra no les tratan nada bien, déjame decírtelo. El prisionero de guerra queda aislado, queda frustrado, queda aburrido y queda con resentimiento porque piensa que los demás le han abandonado. Pero es una mentira, porque cuando tú dejas tu carga, eres más ligero para correr. Así que es necesario que dejemos nuestra carga. No podemos ir con nuestra carga a la batalla. Así que dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a su casa. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán aquel hombre que venciere a este filisteo? Y vamos avanzando, vamos a avanzar al versículo 38. Miren, el versículo 38, bueno, esto te lo cuento rapidito. La situación está así, David está escuchando los improperios de la situación que nos limita, ¿verdad? La situación que nos limita nos está diciendo un montón de cosas, pero David, al escuchar eso, un hombre que quiere guerrear, un hombre que se quitó la carga, una vez que te quitas la carga, tú puedes escuchar a esa voz. ¿De dónde proviene? Tú la reconoces cuando quitas la carga. Si no quitas la carga, no vas a reconocer de dónde proviene esa voz. Esto es para alguno aquí, o para alguna. Si tú no quitas la carga, no vas a saber y la incertidumbre va a gobernar tu mente. Una vez que él se quita la carga, puede reconocer el enemigo. Y una vez que reconoce el enemigo, se le abren los ojos. Porque una vez que él reconoce a su enemigo y propone en su corazón enfrentarse y vencerlo, vienen las promesas de Dios. Y les dice, si tú vences a él, vas a ser el esposo de la princesa. ¿Cuántos hombres solteros quieren eso? ¿Hay solteros aquí? Levante la mano el soltero. ¿Solteros? ¿Quieren princesa? No sea sapo primero. Chiste fácil y cruel. Bueno, cuando tú dejas tu carga, reconoces a tu enemigo, puedes ver las promesas de Dios. Bendición, porque dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya la bendición. Bendición y para seguir bendiciendo, obviamente, ¿vale? No para quedárnoslo. 38. Mira, el versículo 38. Buenísimo esto. Ya voy terminando, ¿vale? Dame 10 minutitos más. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí sus cosas. Y eso es para alguien, o para algunos.
El método o las formas de una persona no siempre van a servirte a ti. Tú tienes que encontrar tu propio monte. Lo que sí, el fin es el mismo, adorar a Dios. Nosotros podemos ver referentes en la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Vemos referentes, vemos gente que ha llegado a donde Dios le ha mandado. Bueno, podemos ver incluso nuestros pastores, podemos verlo. Pero no necesariamente el método o la forma en cómo ellos han llegado te va a servir a ti. Por eso el Señor Jesús nos enseña que tú cuando ores, entra a tu lugar secreto y tú solo ora a tu Padre que está en lo secreto. Y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. El fin es el mismo, que la luz brille, porque tu vida va a iluminar a otros, pero no necesariamente el mismo método, la misma fórmula te va a funcionar a ti. Quizás sí, quizás no, pero lo mejor es buscar a Dios y forjarse en su presencia, en la intimidad. Quiero ir terminando y quiero que veas algo. Hemos visto, en este trayecto hemos visto dos escenarios. Ahora vamos a ver el último, 2 escenarios de guerra. El primero es la guerra física, cuando estaba ejército contra ejército en el valle de Ela. Estaban ahí, ejército contra ejército. Y tú en la forma física puedes verlo también, en la sociedad degradada contra la iglesia que quiere avanzar. Pero como nos enseña la palabra de Dios en Mateo, dice que ni las puertas del Hades, ni el mismo infierno va a prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Ahí está la guerra, esa es la guerra física. La guerra interior, la que vivió David y la que vivieron los ejércitos, porque dice que cuando escuchaban esa voz que tenían gran temor. Esa es la guerra interior. 2 escenarios, la guerra física, la guerra interior, y vamos con la última, que es la que más importante, la que considero más importante, la guerra espiritual. Vamos al versículo 45 y 46. Dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí ya la cosa cambia. La situación quizá nos tenía así, pero tú te levantas una vez que dejas tu carga, una vez que entregas en la cruz tus dudas, una vez que entregas tus miedos, tú ves al enemigo, lo puedes enfrentar y Dios te dice: si tú lo enfrentas, le vas a ganar. Y no solo le vas a ganar, sino que vas a ser bendecido, como una princesa, como un príncipe. Vas a ser bendecido. Y quizá ese esposo se convierte en el príncipe azul, deja de ser sapo a convertirse en príncipe azul. Y quizá la situación difícil, la situación complicada se convierte en bendición, porque de eso se trata el cristianismo, querido amigo, querida amiga. Las batallas no son para hundirnos. Dios no permite las batallas para hundirnos. Dios las permite para glorificarse. Dios las permite para que su nombre sea exaltado. Déjame decirte algo: las heridas que hay en tu corazón, en tu alma, las grietas que hay en tu corazón y en tu alma, no las desprecies nunca, sino que por medio de esas rendijas, por medio de esas grietas, la luz de Cristo tiene que brillar. A mí me encanta el proceso de la formación de una perla. No sé si alguien lo sabe. La concha, la almeja, está herméticamente cerrada, no entra nada ahí. Pero en algún momento dado, la almeja se abre, por lo que sea, y empiezan a entrar granitos de arena. Granitos de arena. Y la arena del mar, ¿qué es? Sal. Quédate con eso. Sal. Entra y rasga cualquier parte de la almeja. Y el líquido que supura de esa herida, se forma la perla.
Por eso el Señor nos dice que nosotros seamos sal. Sal para las heridas. ¿Qué estás diciendo? Sal para las heridas. ¿Quién se ha puesto sal en las heridas? ¿Quién ha sido el valiente? Nadie, yo no. Pero estas heridas producen perlas. Y esas perlas son las que el Señor Jesús nos dice: no echéis vuestras perlas a los cerdos. Tus vivencias, tus experiencias, tus dolores, sanados por el Señor, sirven para muchos. Evidentemente hay gente que los va a despreciar. Ya es ahí a donde el Señor nos dice: no tiréis vuestras perlas a los cerdos. Si vas entendiendo cómo el Señor nos va. Y una vez que estamos en estos versículos, yo quiero que veas algo interesante conmigo. Versículo 45 y 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mírate esta declaración. Mira esta declaración que hace David. David lo visualiza y tiene fe, y su fe se enciende y dice: esta situación no va a poder conmigo, yo la voy a vencer. Esta actitud o esta injusticia no va a poder conmigo, yo la voy a vencer. No solo eso, sino que la voy a cortar la cabeza. Y ahí mete en la guerra física e interior, David mete la guerra espiritual. Y esa es la guerra que tú tienes que procurar meter. No pelees solo, no pelees sola. No digas: bueno, pues ya, ¿qué más me da? Pues las cosas son así, así me quedo. Yo soy así, así moriré, nunca cambiaré. No adoptes esa conducta. La guerra interior: no, es que esto está muy difícil, yo ya no puedo, lo he intentado un montón de veces. Mete la guerra espiritual, mete al Señor en esto. Di: esta situación no va a poder conmigo. El Jehová de los ejércitos, al general a quien yo sirvo, al general por quien yo vivo, al general por quien me desgasto, interviene aquí. Amén. Al general a quien yo quiero obedecer, interviene aquí. Métele a Dios en esta guerra, métele a Dios en esta batalla. ¿Y dónde metes a Dios en esta guerra y en esta batalla? Hay un montón de espacios abiertos en la iglesia. El Zoom, enseñanza, discipulado, adoración, tarde de mujeres, tarde de hombres, tarde de adolescentes, de niños, Urban Camp, retiros. Hay un montón de espacios. Esto no se hace o no se procura abrir estos espacios porque no tengamos nada que hacer o porque os queramos tener distraídos. Esto se hace para que tu alma compruebe la bondad de Dios, para que tu alma pueda ver la gloria de Dios y no quede otra que te metas. Porque el Señor Jesús lo dijo. Dice que se llevó a 3 de sus discípulos al monte y les dijo: quedaos aquí, velad conmigo. Y se fue él a orar en un lugar alejado de ellos, y cuando volvió, ¿qué les encontró? Durmiendo, como alguno aquí. Durmiendo. Los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo? Les dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué es lo que hay que domar? Se lo saben. Entonces todos a la oración, todos batallando, porque así peleamos nuestras batallas, en oración. Amén. Ya con esto termino. Acompáñame, ese es el último versículo que voy a leer. Acompáñame. A primera de Samuel 17, 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas se las puso en su tienda. Y mira conmigo en 1 Samuel 17, 54, por favor. 1 Samuel 17, 54 es el que acabo de leer, ¿verdad? No, perdona, aquí.
1 Samuel 17, 54. Dice, y cuando volvía... tengo aquí una confusión, perdonad. Es que en el móvil me pone esto, no sé. 1 Samuel 17... sí, 1 Samuel 17, 54 dice, entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. La llevó a Jerusalén. Esto tiene una connotación en el mundo espiritual muy grande. Porque el Señor Jesús, cuando se estaba yendo, ¿qué les dijo a los discípulos? Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, esto es lo último en la tierra. Y tu Jerusalén es tu casa, eres tú. Y es un poco ilógico derrotar a un gigante, cortarle la cabeza y enseñártelo a ti mismo. Con esto el Señor procura que veas a tus enemigos derrotados todos los días, aunque den voces, aunque den alaridos, aunque quieran aprisionarte y aunque te infundan temor. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, escuchas eso. Escuchas y ves la situación. Ves la actitud, las personas, la enfermedad, la falencia. La ves. Pero no la ves como algo que te puede ganar o como algo que te puede vencer. Es algo que va a producir en ti perlas. Y hoy el Señor te dice como pueblo, hijo mío, hija mía, levántate. Hijo mío, hija mía, no he acabado contigo. En las horas más oscuras, en las horas más difíciles, yo estoy a tu lado. No te dejaré ni te desampararé. Yo te pido que te pongas de pie y cierres tus ojos.